habido cambio de actitud en los últimos años, ¿no?, en relación con la percepción que tenemos los canarios de nuestra modalidad dialectal. De todos desconocido el tradicional complejo lingüístico de los canarios, ¿no? Lo hacemos. No, yo creo que actualmente ese complejo se ha ido superando y ya los canarios utilizamos nuestra modalidad dialectal con toda espontaneidad y seguridad que nos da nuestro conocimiento, desde luego, ¿no? Por supuesto, hay hablantes canarios que lo hacemos mal, otros que lo hacemos regular y otros mejor, ¿no?, como lo hacen los castellanos o los andinos o los caribeños. De todos modos, sí, ha habido una mayor conocimiento, eso hay que agradecérselo, por supuesto, a los profesorados en general y a los medios de comunicación que han adoptado este compromiso de emitir, de elaborar sus mensajes en dialecto canario. Ya ahí no existe, ya no vemos que alguien en la radio, en la tele, en el periódico diga que hubo un accidente entre un autobús y una guagua y ya la palabra gofio y la palabra, en fin, los canarismos generales del estándar canario aparecen con toda normalidad en los medios canarios, en los audiovisuales, por supuesto. No hay ningún locutor canario que yo conozca que intente pronunciar las interdentales, ¿no?, las eses finales o el vosotros en lugar del ustedes, ¿no? Hay más espontaneidad. Eso sí, nosotros siempre hacemos énfasis en esto. Los canarios no solo debemos actuar con esa espontaneidad sabiendo que nuestro dialecto es una modalidad más del español, como el resto de las modalidades, porque el español es un conjunto de modalidades, no es otra cosa. El español es el español canario, el español andaluz, el español castellano. Miren lo que he dicho, el español castellano, el español mexicano y centroamericano, el español andino, el español caribeño, el español chileno. Todo ese conjunto de dialectos constituyen el español. Pues el canario es uno más. Probablemente es el dialecto menos extendido, con menor número de hablantes, pero con una proyección enorme frente a los otros dialectos. Digo que este dialecto canario tiene sus peculiaridades y esas peculiaridades son las que tenemos que utilizar con toda espontaneidad, con toda normalidad. Eso sí, aquí en Canarias tenemos los efectos, bueno, tienen su aspecto positivo y negativo, pero las interferencias de otra modalidad, que es la modalidad castellana, hasta el punto que llegó un momento en que se consideró que esa modalidad, que ese dialecto castellano era el español prototípico, ¿no? Muchos canarios se lo creyeron y incluso en las clases, en las aulas, se nos dictaba pronunciando las interdentales y se nos conjugábamos los verbos con el vosotros cantáis, etcétera, ¿no? Y me decían que no podía nombrar aquel animalito que para mí era un folele, llamarlo así, era una libélula, y que el otro, no, pues, en fin, esto ha cambiado, ¿no? Y ya se le ha dado carta de naturaleza a estos fenómenos lingüísticos propios de nuestra modalidad, y creo que los canarios hemos superado ese complejo, que yo nunca creo que era un complejo que teníamos, sino que nos imponían, ¿no? En buena medida, vuelvo a repetir que ese problema venía dado por la interferencia de los medios peninsulares. Frente a la escuela, a la universidad, las academias, quien mayor influencia ejerce en una modalidad lingüística son los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, el poder de los medios de comunicación es arrollador, hasta el punto de que un medio de comunicación empieza a usar un uso anómalo y lo generaliza y aquello se convierte en norma, ¿no? ¿Qué ocurre en Canarias? Pues que nos levantamos, poníamos la radio, la tele y estábamos recibiendo mensajes en español castellano. O sea, entonces había una especie de contradicción entre la modalidad que recibíamos a través de los medios de comunicación y nuestra modalidad natural, que es el canario. Insisto que esto ya se ha superado y esta circunstancia de haber superado ese complejo, entre comillas, vuelvo a repetirlo, se puede certificar incluso científicamente. Ya hay muchos colegas filólogos del ámbito de la sociolingüística que han estudiado las actitudes lingüísticas de los canarios y de los foráneos con respecto a nuestra modalidad, y ya se constata que los canarios no tenemos ese complejo y que además desde fuera se considera nuestra modalidad como una modalidad
buena, algunos incluso, porque si se me ocurre ahora, García Márquez en varias de sus novelas habla de la dicción dulce de los canarios, por ejemplo. Digo que muchos la reconocen como una modalidad lingüística bastante agradable en el aspecto fónico, incluso en el léxico y en el morfosintáctico, ¿no? Sí, es cierto que mucha gente cree que hay una contradicción entre las dos academias y que parece que hay un enfrentamiento entre la Real Academia Española y la Academia Canaria de la Lengua. No, en absoluto, en absoluto. Nosotros, por supuesto, acatamos, como todos los hablantes debemos acatar, las normas generales que dicta la Real Academia Española, que no son normas generales que dicte la Academia por razón de su autoridad, sino simplemente que es el reflejo de la autoridad de los hablantes, ¿no? O sea que eso sin duda, ¿no? Lo que ocurre es que la Real Academia Española, y esa es una de sus funciones, es velar por la unidad de la lengua española. La unidad de la lengua española en todos los territorios del ámbito del español, en todos los territorios hispanohablantes, ¿no? No es que haga dejación, pero no se ocupa específicamente de las particularidades de los dialectos. No es su misión fundamental. La Real Academia Española, para dar reconocimiento al estudio de las modalidades dialectales, creó una serie de academias correspondientes para responder más que nada a esas circunstancias que en el ámbito del español es constitucional. El artículo 3.3 dice que los distintos dialectos del español han de ser objeto de protección y reconocimiento, ¿no? Digo que la Real Academia Española lo que hizo fue crear una serie de academias correspondientes en todos los territorios de ámbito hispánico, pero creó esas academias correspondientes en Venezuela, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, de acuerdo, solo en los territorios que tenían el respaldo de un Estado. Con lo cual, en Canarias, por supuesto, o en Andalucía, no podía crearse una academia correspondiente porque no tenemos el respaldo de un Estado. No somos una autonomía, no somos un Estado. Entonces, con buen criterio, creo yo, hace ya 25 años, o más de 25 años, en que un grupo de filólogos e intelectuales canarios vieron la oportunidad, o creyeron que era oportuno crear una institución que realmente se ocupase de proteger, de defender y de promocionar nuestra modalidad lingüística como una modalidad más del español atlántico, por supuesto, ¿no? Se creó esa institución que no está formada exclusivamente por filólogos, aunque los filólogos seamos a lo mejor el grupo más duro, más fuerte, porque tenemos algunas cuestiones, somos los que llevamos las cuestiones de lexicografía y demás, pero filólogos, escritores de prestigio, personalidades del ámbito de la cultura, de las ciencias, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta academia, en fin, sin entrar en contradicción con la Real Academia Española, que no puede entrar en contradicción, en fin, la Academia Canaria no puede decir que porque seamos seseantes hay que escribir ceniza con S, ¿no? En absoluto, ¿no? Eso sí, lo que sí decimos es que ceniza se escribe con Z y con C, pero se pronuncia con S, que el ceseo es un fenómeno lo decimos, en fin, con todo el derecho del mundo, con toda la autoridad del mundo, pero no por nuestra autoridad, sino la autoridad que nos dan los hablantes. Si todos los hablantes de un colectivo cesean, hay que llegar a la conclusión de que aquello es norma. Pues lo que hacemos la Academia Canaria de la Lengua es darle valor normativo a aquellos usos que son generales en nuestra comunidad. Eso es lo que hace la Academia Canaria de la Lengua. Y vuelvo a repetir, no entra en contradicción. Es más, yo diría que es una institución complementaria. Lo que hace la Academia, por ejemplo, es aportar datos a la Real Academia, si quieren adoptarlos, que sé que los adoptan, ¿no? Se me ocurre que últimamente, a lo mejor, pues no sé si Calima o Calina, de las dos formas existen, estaba registrado en la Academia únicamente como la bruma, ¿no? Hoy ya se reconoce la acepción que se le da en Canarias, que es el polvo en suspensión, por ejemplo, ¿no? No dudo que dentro de poco también recojan el valor de fajana, que hasta ahora está con un determinado sentido, con el otro valor que ya le estamos dando todos los canarios, que es el de la tierra, la lava que se ha entrado en el territorio del mar y ha creado ahí una zona que llaman los biólogos o los geólogos del delta lábico, ¿no? En fin, creo que el español de Canarias está, como todos los dialectos, está enriqueciendo el español general.
Y algo muy importante, mucha gente cree que el español, que la academia tiene que proteger porque si no el canario se pierde. No, el canario no se pierde. No, es verdad que la globalización puede hacer, en fin, que haya voces que se... La globalización hace que se pierdan labores agrícolas, por ejemplo, y obviamente si ya no se trabaja con el arado, pues las palabras que hacen referencia al arado y a las partes del arado desaparecen. Pero no es que desaparezcan las palabras, el canario, sino el objeto, ¿no? Las palabras que hacen referencia a cuestiones no materiales, sino a sentimientos, a realidades, no se pierden, al contrario, se refuerzan. Yo no creo que ningún canario hoy renuncie a usar guagua o alongarse o totizo o heito, ¿no? En absoluto, ¿no? Además, cada vez lo veo más reforzado en los medios de comunicación. En consecuencia, la academia lo que hace es, pues eso, estudiar, promocionar, en fin, defender también en cierto modo, porque no deja de ser un ataque a nuestra modalidad dialectal que un libro de texto diga en fin, que en Canarias esto es cierto, y el canario es un dialecto que se habla de tal. Algunos de sus rasgos son el ceseo, ¿de acuerdo? La confusión de L por R. Un canario dice, por favor, no, perdona, eso no decimos los canarios, ¿no? O pronunciar la che como ye. Los canarios dicen muyayo, falso. O sea que en cierta medida tenemos que luchar también en defender nuestra modalidad frente a las falsas ideas que se tienen de nuestro dialecto. O sea que ahí en ese sentido sí somos un poco, diríamos, beligerantes. Sí, sin duda, como todas las academias, también la Academia Española, lo más seguido siempre es el diccionario, ¿no? Creo que donde más acuden los usuarios es a consultar el significado de las palabras en nuestro diccionario básico de canarismos, que en breve aparecerá una versión mayor, ¿no? El básico está más bien orientado a los niveles iniciales, en fin, pero bien, está muy bien ese diccionario, pues además todas las secciones aparecen ejemplificadas. Digo que es quizá lo más consultado, pero hay otras secciones también de la academia que son también muy consultadas, como por ejemplo nuestro buzón de consultas, por ejemplo, es muy interesante, donde cualquier ciudadano puede preguntar cuestiones relacionadas con nuestro dialecto, ¿no? Y nosotros les respondemos individualmente y luego esas respuestas aparecen publicadas en nuestra página web. Claro que me preocupa y debe preocuparnos a todos, ¿no? Preocuparnos a todos que el sistema lingüístico llegue a unos niveles de simplificación tal que los mensajes que se elaboren con ese sistema lingüístico simplificado sea un mensaje difícil de descodificar. Claro que preocupa, ¿no? De todos modos, yo no veo que ese problema esté en todos los medios de comunicación, ¿no? Aparecen las redes sociales y desde luego eso hay que contenerlo, ¿no? En los medios de comunicación suele argumentarse que la inmediatez de la noticia, en fin, da lugar a que se cometan errores, en fin, yo creo que eso puede, con el convencimiento del periodista de que vale la pena perder unos segundos antes de decir un disparate, creo que es suficiente. La mejor noticia, decía García Márquez, no es la que se da primero, sino la que se da mejor. Aunque se llama Academia Canaria de la Lengua, también tratamos, es uno de nuestros objetivos, toda la producción literaria escrita en nuestra comunidad. Normalmente los autores canarios escriben en español, y normalmente español de Canarias, ¿no? Pues nos interesa mucho la producción literaria canaria. Hay una comisión de literatura en la Academia que trabaja muy bien, tanto elaborando una especie de diccionario enciclopédico de autores canarios, Archipiélago de las Letras se llama, yo invito a que lo vean en nuestra página web, y luego pues a publicar aquellas obras que no han tenido el respaldo suficiente por las editoriales de ámbito nacional, pues la Academia las respalda. De hecho, hay una magnífica colección también que les invito a ustedes a que la consulten, que es la Biblioteca Manuel Padorno, ¿no? En la que publicamos una serie de antologías de autores canarios elaboradas por especialistas en cada una de esas figuras antologadas, ¿no? Y que recogen muy bien la producción. Últimamente hemos publicado la antología de Chona Madera, por ejemplo, pero hay antologías de Rafael Rosarena, de Isaac de Vega, etc., ¿no? Sí, le damos una importancia fundamental, como no puede ser de otra manera, y perdonen por el tópico, ¿no?
pasando desde el gofio y el alongarse y el baifo, ¿no? Y como acabo de decirles ahora, pues la fajana, pues en fin, hay muchísimas palabras que han pasado del español de Canarias al español americano, por supuesto, ¿no? Por supuesto, el español americano está plagado de canarismos, ¿no? Y lo mismo que el español canario está plagado de americanismos. A veces nos resulta complicado decidir si una palabra es un canarismo en América o es un americanismo en Canarias, ¿no? Pero desde luego hay muchísimas palabras y hablar de todas ellas pues me llevaría parte de la entrevista, ¿no? Pero ya les digo, desde alongarse, totizo, gofio, heito, magua, etcétera, ¿no? Muchas palabras han traspasado las fronteras de nuestro archipiélago y ya han llegado al español americano y al español peninsular, por supuesto, ¿no? Ya hasta guagua es palabra común en el español peninsular. No creo que nadie desconozca lo que es una guagua, ¿no? Pues tengo muchos canarismos léxicos preferidos, ¿no? A veces siempre, no sé si también por una cuestión también nostálgica, digo que es magua, ¿no? La palabra magua, que no es tan utilizada como sentida, ¿no? Magua, añoranza, sentimiento de la pérdida de algo o de no haber hecho algo que pude haber hecho. Siento maguas de no haber estado en Venezuela los últimos tiempos, antes del tal. En fin, magua me gusta mucho, además por la sonoridad que tiene, por el origen que tiene. Pero también me gustan otras muchas, ¿no? Cuyo origen, por supuesto, es desconocido. Por ejemplo, folelé, que antes la citaba, folelé, que es el nombre que le damos a la libélula en ciertas zonas del suroeste de Tenerife, donde yo me crié, pues allí no había libélulas, había folelé. Pues folelé me gusta y creo que es una palabra muy sonora que me gusta el verbo alongarse, por ejemplo, alongarse, que es un verbo magnífico, también precioso, que además de su gran polisemia, alongarse, si ustedes lo piensan, significa muchas cosas, pero nunca da lugar a confusiones. Siempre el contexto aclara que alongarse es o bien proyectar el torso hacia adelante, o bien proyectarlo hasta por miedo a caerse, o bien acercarse hacia un lugar, o acercar una cosa hacia uno, etcétera, ¿no? Tienen muchísimos significados, pero siempre en el contexto aclara cuál de sus significados es el adecuado a cada situación comunicativa. O sea que me gusta heito, me gusta heitado, me gusta, en fin, todos los canarismos, en fin, que se me ocurran, los uso. Los sigo usando además, ¿no? Los tengo tan integrados, ¿no? Que a veces alguien me dijo, ¿qué dijiste? Dije, no, pues dije, yo manejo ahora, yo voy a manejar. ¿Cómo dijiste? Sí, yo manejo el coche, manejo el coche, no el carro, pero podría manejar el carro también porque mi influencia venezolana es muy, muy grande, pero yo sigo manejando el coche y sigo arrullando a mi nieto y sigo, en fin, alongándome por la ventana para ver pasar los mascarones.